En el corazón de México se encuentra Guanajuato. Muy bien, vamos a comenzar. Muchas gracias por acompañarnos. Retomamos el ciclo Escritores Mexicanos de ayer y hoy. En esta ocasión hemos reunido a escritores que no nacieron en Guanajuato, pero han trabajado aquí en la ciudad de Guanajuato, han desarrollado su vida profesional en esta ciudad. Pues les presento a Juan José Giovannini, quien hablará en primer término, enseguida Octavio Torija, luego José Báez Zacarías y al final Raimundo Manuel. Cedo la palabra. Gracias, Raimundo. Pues muy buenas noches a todos y pues gracias por asistir a esta pues, lectura de cuentos con motivo básicamente pues, uno de los motivos fundamentales que nos invita a Raimundo pues, es que los cuatro estamos reunidos en una antología que realizó el foro, no sé si algunos años, hace 3 años. Bueno, en la que él trató de hacer pues, una visión pues, de la narrativa que se hace en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Y bueno, a mí me incluyó porque eso es lo que yo quería comenzar por decir, me incluyó porque yo tuve la vocación de ser escritor, de escribir cuentos y de escribir poesía, una vocación que a lo mejor ya no he conservado tanto porque ahora me dio más por publicar los libros de otros en lugar de los míos, pero realmente considero que el cuento en su momento pues sí llegó a ser una pasión para mí, una pasión que si yo podría resumir en algunas cuantas palabras, pues consiste en tratar de causar algo en alguien, es decir, contar algo para que otra persona sienta lo que yo estaba sintiendo. Y en pocas palabras es, pues, entretener a otras personas con las palabras. Sí, algunos quienes han conversado conmigo en alguna ocasión probablemente han detectado un poco eso en mí, que soy un poco recurrente cuando cuento cosas, ¿no? Es decir, conservé esa manía de contar historias en las conversaciones y dejé un poco de hacerlo por escrito. Voy a leer dos textos breves. Uno es una pequeña reflexión precisamente alrededor de lo que les estoy comenzando, así está un poco más ordenado, y el otro es un breve cuento que escribí pues ya hace algún tiempo, que no es precisamente que viene en esta antología, pero bueno, este texto lo escribí un poco a manera de epílogo de un libro que se llama perdón, ya estoy olvidando, noticias, perdón, perdón, noticias de un espacio virtual. Ese título, por cierto, cuando lo escribí, cuando hice ese libro y cuando elegí ese título, la palabra virtual tenía un sentido totalmente diferente al que tiene ahora. De hecho, no existía internet cuando yo escribí este libro de noticias de un espacio virtual, ¿no? Sin embargo, ahora probablemente causa un poco de confusión cuando se lo conoce. Pero bueno,
Este es el texto que escribió como epílogo para ese libro de noticias de un espacio virtual. Alguien es protagonista o testigo de un hecho. Eso ocasiona en él una determinada sensación y decide comunicar a otro lo que eso le significó. Su intención no es solo relatar lo ocurrido, sino conservar lo que esa experiencia causó en su interior y trasladarlo intacto a quien lo escucha. Para lograrlo deberá organizar sus palabras, constituir con ellas una forma, con lo cual conseguirá provocar en alguien un efecto. El deseo de impresionar a una escucha al referirle una experiencia o una invención seguramente es tan antiguo como el propio hombre y fue perfeccionándose junto con la habilidad para utilizar el lenguaje. Cuando esos relatos comenzaron a preservarse mediante la escritura, surgió el hecho literario. Esto puede advertirse en los más antiguos textos que se conservan, tales como los libros sagrados o las colecciones de historias, como las 1001 noches, donde es claro que la intención de quien las escribió fue ocasionar un efecto y para lograrlo fue necesario conservar una forma, o dicho con una palabra utilizada por los lingüistas, una estructura. El cuento es pues un género tan antiguo como el lenguaje y la escritura. Por eso tiene mayor afinidad con la poesía que con la novela, cuya madurez se comienza a dar apenas a partir de Cervantes. La forma del cuento es entonces esencialmente la misma desde su origen hasta ahora. Los escritores actuales desean seducir a sus lectores como lo hacían don Juan Manuel o Boccaccio, aunque las anécdotas tengan una apariencia diferente. Los temas apocalípticos, tan comunes en nuestros días, no han hecho que se modifique la forma de narrar o que se elimine el desarrollo, nudo y desenlace en un cuento. Además, a pesar de la difusión de la escritura, la tradición oral no ha desaparecido. En el ámbito rural mexicano, por ejemplo, aún pervive la costumbre de relatar hechos o invenciones solo por el placer de hacerlo. Al finalizar la jornada, luego de guardar los instrumentos de trabajo, las personas esperan a las puertas de sus casas que la tarea termine y comience la noche. Ese tiempo lo dedican a conversar, a contar. Esto ocurre tanto en el sur como en el norte, en los altos de Jalisco como en la Mixteca oaxaqueña, y en cada una de esas regiones los relatos adquieren características diferentes, unos apegados a hechos reales y otros surgidos de una visión fantástica. Sin embargo, en todos prevalece una forma de narrar y el deseo de ocasionar algo en el escucha. De esa tradición oral surgió Juan Rulfo, que fue capaz de absorber un lenguaje y luego conformar con él una literatura. Pero también podemos hablar del caso contrario, es decir, de un escritor que surgió de los libros, no de la tradición oral. Julio Torri realizó su obra a partir de un enorme cúmulo de lecturas. Por eso su hallazgo fundamental fue utilizar otros géneros para la escritura de cuentos. Fue un precursor en nuestro continente. Sus falsos ensayos, como el ya muy famoso de Fusilamientos, son el germen de lo que posteriormente desarrollaron con enorme maestría Juan José Arreola, Augusto Monterroso, e incluso Jorge Luis Borges, quien elaboró asombrosos relatos fantásticos con la apariencia de un tratado filosófico. Así, nuestro país tiene en Rulfo y en Torri a dos cuentistas fundamentales para la literatura mundial, aunque probablemente el segundo aún le falta ser valorado como merece. Escribir un libro de cuentos es insertarse en una tradición y colaborar en la continuación de un género tan antiguo como la literatura. En el caso de los relatos que preceden a este epílogo, esa es la intención, ocasionar con cada uno de ellos un efecto diferente en el lector y conservar una forma o una estructura. Por otra parte, el tema que prevalece es la relación entre parejas en cuyo fondo se encuentra tal vez la problemática humana esencial. De hecho, la mayor parte de la literatura tiene como conflicto central la relación entre un hombre y una mujer, aunque no necesariamente eso signifique hablar de amor. Es un tema recurrente, pero no lo son las circunstancias, los personajes ni el lenguaje que cada escritor utiliza, y en ellos es donde puede existir una originalidad.
Entre los protagonistas de los cuentos de este libro encontramos a un hombre que vive obsesionado por la imagen de una mujer, aunque lucha persistentemente por no reconocerlo ante sí mismo. Otro se enfrenta a la certeza de que la muerte no termina con la presencia de la mujer a la que ama, y uno más descubre que en realidad es el alejamiento del ser amado lo que le alimenta el deseo. La vida en pareja es un asunto profundamente individual. Los personajes se relacionan entre sí, pero todo lo resuelven a partir de sus intereses particulares porque no pueden hacerlo de otra manera, pues aun cuando desean satisfacer al otro, lo hacen inevitablemente pensando en un beneficio propio. Por eso era necesario conservar la unidad de protagonista, una característica tradicional del cuento. El escritor, particularmente el cuentista, se encuentra a su paso constantemente con sucesos reales o ficticios que se ve impulsado a referir. Pero su deseo no solo es describir lo que vio, sino recuperar la sensación de sorpresa, miedo, regocijo o tristeza que tuvo durante un instante para trasladarla intacta a otro. Por eso, para cumplir su función como creador, debe antes entender su condición de mediador. Bueno, este es el epílogo que hice para este libro de cuentos y en realidad lo que comentaba aquí acerca de este grupo de personas que en un ámbito rural se reúne afuera de su casa para contar cosas solamente por el placer de contarse cosas, es en realidad creo que lo único que a mí me ha impulsado a escribir cuentos y a contar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno con un motivo como este de estar en este museo con un grupo de personas escuchando, bueno, pues trate de sea motivo para recuperar una experiencia así. Y bueno, el cuento que tengo es que se llama Rescoldos. El mundo es un rescoldo. Caminar por las calles es ser testigo de la ruina, del decaimiento en cosas y personas. Esto no es una interpretación producto de una mente mórbida, sino una descripción exacta. Somos presa de la descomposición. Ahora, cuando estoy sentado ante la mesa y bebo café, observo pasar a los transeúntes y soy testigo de la degradación física que nos devora. Hombres y mujeres sufrimos mutilaciones en el cuerpo, sobre todo en el rostro, como si la lepra se hubiera extendido de una manera total entre nosotros. El mesero que me atiende, por ejemplo, carece de un párpado y necesita proteger su ojo con un parche. Quien ocupa la mesa vecina, un negociante venido a menos, a partir de la más reciente depresión, perdió parte de la nariz y un fragmento de la barbilla. Podría enumerar a cada uno de los que me rodean y describir su imperfección, pero no tengo por qué perder el tiempo. Prefiero mostrar la mía. Hace más de un mes perdí ambos labios. Yo creí que jamás iba a ser atacado por el mal, del cual, por cierto, aún no encontramos la causa, aunque muchos indicios parecen confirmar la presencia de una contaminación en el agua. Sin embargo, una mañana descubrí aterrado ante el espejo mi rostro deformado. Durante varios días no abandoné mi departamento por temor a ser observado, pero el hambre me hizo salir a comprar alimentos. Durante una temporada, mis incursiones callejeras las realizaba embosado con una bufanda de lana. A mi desfiguración se agregó la dificultad para articular palabras. Durante meses mi aislamiento fue casi total, rechazaba incluso las miradas. Comencé a aceptar mi nuevo estado físico, sin resignarme por completo, cuando me di cuenta de que la mayoría de nosotros sufría de las mismas o peores mutilaciones, incluso mis parientes cercanos. Ahora no me importa derramar en ocasiones el café que trato de beber en esta mesa, porque nadie lo nota ni le importa. Lo inusitado de la podredumbre que nos merma es que no causa la muerte inmediata. El índice de fallecimientos no ha variado desde la aparición del mal, aunque inicialmente
sí aumentó el número de suicidios. Antes de pedir la cuenta beberé, o al menos lo intentaré, un vaso de agua. Los hombres nos hemos vuelto insensibles ante lo grotesco. La belleza de las mujeres, por ejemplo, ya no es posible valorarla a partir de la armonía de sus cuerpos, pues se encuentran incompletos. Quienes aún no pierden alguno de sus miembros, la minoría, son vistos como algo raro, pero no más atractivos o valiosos. Al principio prosperó el negocio de la fabricación y venta de prótesis y comenzó a ser costumbre de la utilización de postizos. Luego se prefirió cargar con naturalidad nuestras deformaciones y ahora a nadie le molesta estar cara a cara con alguien por quien hace algunos años sentiría asco. De hecho, comienzo a percibir rasgos de exhibicionismo en algunos. Sin embargo, nuestras costumbres sexuales no han variado. Afortunadamente, la pérdida de los genitales no proliferará. A esto tampoco se le ha podido encontrar una explicación lógica, aunque todos lo agradecemos. Ahora, por ejemplo, me dispongo a dejar la cafetería para dirigirme a la calle de Mesones, donde me espera mi compañera. Ella no es bella ni fea, pero tiene una cualidad que para mí es única. Está dispuesta a tener sexo conmigo. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente para que ya no solo acepte estar con ella, sino incluso llego a invitarla a cenar y en ocasiones le entrego algún pequeño regalo. Nunca le ofrezco dinero porque se ofendería. Satisfacer la necesidad sexual fue un poco difícil luego que perdí mis labios. No porque causara repugnancia a las mujeres, sino porque mi timidez acrecentó. Creía que no se atreverían a besarme. Ahora que ya pagué la cuenta y salí del café, siento nuevamente a la ciudad. Caminaré hasta Mesones mientras recuerdo el día que conocí a esta mujer, la que logró liberarme de la timidez. Fue en un parque. Yo daba de comer a las palomas y ella se acercó a comprar un helado. Estaba de espaldas a mí, compró el helado y se retiró. La seguí con la vista y de pronto cometí una indiscreción, pues la descubrí comiendo. Había levantado su bufanda para poder hacerlo. Sí, están en lo cierto, ella sufre de la misma imperfección que yo. Y quiero decirles que hemos encontrado en esa similitud una forma de la excitación y del deseo. Pues eso es lo que tengo yo. Son los dos textos. Pues muchas gracias. ¿Cuántos globos fascinó Julio Cortázar en nuestros años mozos? No nada más por ese vigor, esa inventiva, esa manera de abordar la realidad entre erótica, fantasiosa, inteligente, muy sensible. Y específicamente la parte esta donde Cortázar siempre fue muy brillante, que era el desarrollo del cuento, que incluso nos llevó a dar tips, nos llevó a orientar, no nada más en la parte, en tu caso como melómano del jazz, sino como un deleitoso de los relatos. Nos orientó con Kipling, con no sé, Horacio Quiroga, nos compartió una parte de sus decálogos acerca de cómo resolver la parte en los cuentos. Nos fue invitando a nosotros jóvenes, ignorantes, nos fue invitando a tener la osadía de relatar algo.
Ese es mi caso, porque digo, siempre he creído que más allá de las fabulaciones, al estilo de Calvino, al estilo de grandes escritores, la parte existencial es la que más me ha seducido, y de ahí que lo poco que he escrito esté muy anclado en la parte de la experiencia, en la parte humana. Y esto me lleva a pensar en autores como Onetti o Faulkner, más que en autores que puedan formular algo distinto. Para mí está muy lejos la ciencia ficción, ¿no? O cierto tipo de literatura. Para mí está más cerca esa parte existencial en que la sensación merece ser explorada. Traigo un relato corto, había pensado en un relato más largo, pero por decencia no quería fastidiarnos. Y bueno, me dan 18 minutos, no sé cuántos lleven, y me voy a permitir leerlo con las pausas que más o menos yo mismo me exijo. Y bueno, espero me disculpen si me devoro un poco en la manera de leer. Esto se llama En otro lugar. En aquella mañana de un cielo de tenue resplandor, resonaron 6 campanadas del reloj de una vieja iglesia. A ese martilleo perentorio se habían unido ráfagas de viento frío para venir a romperse contra el estrecho ventanal de una habitación. En la penumbra de ese sitio, el profesor D giraba un revólver calibre 38 con la palma de su mano izquierda encima de un pequeño escritorio, mientras la otra, apoyada sobre una de sus rodillas, sostenía un vaso grasiento con olor a ginebra. En la lenta rotación de la pistola, el cañón apuntaba durante lapsos breves a uno de los costados de su estómago. Para entonces, la expresión de su cara, pálida y ensombrecida a la vez por la irradiación de sus pronunciadas ojeras, mantenía un evidente signo de angustia. La inmovilidad de ese rostro solamente se alteraba por un ligerísimo estremecimiento de oleadas sutiles. La fatiga de la noche y su embriaguez ya habían borrado el rasgo de muchos sonidos, y casi no escuchaba. Sin embargo, solo sus ojos permanecían reconcentrados en la luz de una bombilla y su cabeza se conservaba erguida gracias a la fascinación de ese cautiverio. Si por algún motivo, incierto o mágico, el roce de una mano invisible hubiera hecho contacto con ella, por su peso habría caído vencida de manera indistinta hacia el pecho o la espalda para permanecer inerte. Casi al final de la madrugada, el profesor B, un poco titubeante, pudo cerrar 2 sobres los cuales se trataban de 2 largas cartas escritas en el curso de la noche, durante las horas en que aún había dominado con cierto gozo y ligera ebriedad los pocos movimientos que le permitía su situación. Más tarde, cuando la luz difusa del amanecer intentaba doblegar con un poco éxito la oscuridad de aquel sitio, en un impulso mecánico e inopinado, se levantó del asiento y caminó hacia la ventana, arrastrando los pies y sin soltar el vaso. Su índice izquierdo descorrió ligeramente la cortina. Por el estrecho resquicio alcanzó a ver la rama de un fresno muy alto. El árbol erguía su enorme copa ovalada en un predio vecino al hotel.
y sus ramas empezaban a deshojarse. Cuando su mirada descubrió, a poca distancia del mismo árbol, unos gorriones chapoteando bajo la flor de agua de una pequeña fuente, no tuvo el menor asombro. Los trinos y los gorgoritos de aquellos pájaros detrás del cristal que los separaba del exterior, tal vez tuvieron algún sonido de su imaginación, y con lentitud dio la espalda de manera indolente. Regresó a su asiento. En un parpadeo creyó ver la diminuta figura de un ratón. Por la rendija de la parte inferior del único mueble que abrumaba la habitación, la cabeza del roedor se había asomado. Al instante, como una reacción benévola, el profesor intentó sonreír, pero de inmediato lo contuvo un impulso ciego que le hizo recobrar su inmovilidad, regresando a su condición pétrea, una vez que su mano había empuñado el revólver. Durante unos segundos, otra ráfaga de viento estremeció el ventanal, para dar paso entonces a un silencio más denso, casi palpable, como si el aliento de la muerte se hubiese aposentado en sus reales. Con los restos de lucidez que aún conservaba, trató de imaginar el estruendo que ocasionaría el impacto del percutor contra la bala, la trayectoria del proyectil a partir de su pecho, en el lugar del corazón, al que por ensalmo haría estallar con sus esquirlas, desgarrando la entraña en una acción vertiginosa, sujeta al capricho irrefrenable de un caleidoscopio irreal. También intentó figurarse cómo, al salir expulsados por su espalda, los pequeños fragmentos de metal conformarían, con insólita brevedad, una rosa purpúrea de contornos imprecisos, teñida con el líquido caliente y oscuro. Significaría la consumación de un acto largamente planeado, concebido con odio y miedo, en interminables noches de desasosiego y sopor. Ahora, este era el único propósito al que no renunciaría, como a tantos otros que, por inconstancia o por fatiga simulada, por apocamiento o desinterés, o simplemente por cobardía oculta, había ido abandonando o posponiendo a lo largo de sus días, del círculo de sus años, dejándole, al cabo del tiempo, un sedimento de humillación por estas sutiles derrotas. Y no obstante, esta breve odisea sin heroísmo estaba a punto de llegar a su término, gracias incluso a que la ginebra había reforzado su voluntad para dar alcance a la frontera de una tenacidad que por siempre lo había traicionado. Incluso sería el alivio de su estúpido sentimiento de orfandad, esa sombra compañera que, después de sus borracheras, le ocasionaba un frío interior incontenible. Sería entonces el fin del hastío de sí mismo, una manera de ser otro y de llegar también a otro lugar. La temperatura de la boca del cañón sobre su carne desnuda lo subyugó, estremeciéndolo al punto del llanto, y el peso del hierro le causó un intenso dolor. Finalmente, toda su persona se cerró como un puño ante una magnífica decisión, que fue brutal, como fue brutal e inconcebible el choque contra la materia ardiente, como lo fue el encuentro contra el torbellino oscuro. La fuerza de la ráfaga lo arrojó a su pasado inmediato, a los sórdidos pasillos del hotel, a las calles desiertas, a los túneles sucios y a la nitidez insólita de toda su infancia. Había gritado, o creía haber gritado,
No había gritado. Tan vasta, tan magnífica había sido la decoración que una pared prodigiosa e invisible lo rodeó, al tiempo que en los confines de su cabeza el retumbo ensordecedor se repetía incesantemente, como si debiera durar para siempre en el inicio de su agonía. Entonces, con profundo placer, experimentó un agradecido sentimiento de soledad, a pesar del ardor lacerante que abrazaba a sus ojos, a su boca, a su cuello, y que se perdía en la zona completamente seca. Sus labios cárdenos lograron balbucear entre las bocanadas las 4 sílabas de un nombre femenino. Fue cuando una corriente de felicidad avasalló todas las zonas de su cuerpo, colmándolas de energía y tibieza. Era el hálito de un río de cauce muy ancho y de corriente torrencial, sobre el que creía navegar o trotar, atravesando remansos cenagosos y carrillantes, riberas de arena firme y rojiza, manglares, raíces de ceibas y amates. Ya montado en el lomo de un caballo tordillo y en un arrebato efusivo, inexplicable, descubrió, bajo el influjo de una postrera alegría, que nunca volvería a dormir, que sería testigo de innumerables crepúsculos del día y de la noche en lugares indistintos. Ya no hubo después resquicio de tiempo para advertir la presencia de un ratoncito que, con pasos breves y espasmódicos, atraído por el efluvio de la sangre, momentos después se acercó a su rostro, al rostro del profesor, en cuyas pupilas, desmesuradamente dilatadas, se distinguía, encima del oleaje y de sus magníficos contrafuertes, detrás de los muros del agua, un barco de 3 palos con velas desplegadas que amorosamente se esfumaba en el horizonte mientras las olas se rompían sobre una arena blanquísima. Gracias. Bueno, yo soy José Báez Zacarías y fui formado en San Luis Potosí en el taller de Miguel Donoso Pareja, un taller piloto que estuvo en San Luis Potosí y en Aguascalientes, y después pues aquí en la Escuela de Filosofía, Letras e Historia, y ahora ya se llama de otro nombre, pero para mí es Escuela de Filosofía, Letras e Historia Chilín Marín. Bueno, voy a leer un texto, a ver qué pasa, un texto recientito. Voy a leer un texto en bruto. Se llama Ocaso y surge de una persona me pide que le ayude a hacer un cuento, porque es una tarea, a partir de una imagen que trae en su celular, y se ve una niña grandecita, unos 10 años yo creo, y un niño que está en la orillita como algo que parece ser un acantilado. Para mí fue un acantilado. Entonces me pide y vamos a trabajar al día siguiente, y de repente se viene la idea y empiezo a manejar las palabras, porque yo creo que la literatura es eso, ¿no? Otros creen que la literatura es la experiencia de vida y cosas así, pero yo creo que es un juego de palabras, y en ese jugar con las palabras se van pintando las imágenes, y entonces tú tienes una historia, tú tienes un evento, tú tienes una imagen. Y también creo que nos han enseñado a leer por tema. Entonces, si es una cosa Sade, yo no puedo leer a Sade porque yo soy puro y santo. Entonces, leer a Sade, pues quién sabe qué pasa, ¿no? Y no debemos de leer por tema, tenemos que leer por forma. Nos tienen que enseñar a leer por forma. Entonces, viene esta idea y a ver qué les parece. Y a ver si no chille, pues que soy del chillón. Se llama Ocaso y va, dice: desde el acantilado el ambiente se percibe fresco. El sol comienza su lento, pausado, artístico descenso. La marea ligeramente sube y la brisa llega hasta las alturas donde Mike y Liz, como tantas otras tardes,
pasan horas admirando la puesta de sol desde su inicio hasta el ocaso. Mike es el que realmente mira, sí mira, porque observar es más bien un pretexto para los recuerdos que aún le dañan. Su vista fija está puesta en un punto incierto del aire, como hacen todos los gatos, pero sobre todo uno, aquel que obedece al nombre de T.W. Adorno. Pero no diremos más, porque eso es tema de otra historia. Lo que aquí interesa es esa manera fija de clavar los ojos y captarlo todo sin realmente captar nada. Como si se tratara solo de un escenario para el suceso que importa. Mike asiste por millonésima vez al sepulcro de su madre, arrebatada de a poquito en poquito por esa terrible enfermedad que todo lo carcome, que va corroyendo las entrañas como ladilla o comején. 6 largos años de verla morir en cámara lenta, y ahora que la otra figura familiar se le va diluyendo también muy de a poquito, se siente solo, y en el acantilado vuelve a sentirse envuelto por los brazos de mamá. Liz también está absorta en el horizonte, pero por motivos diferentes. Ella era la niña consentida de mamá, y ahora esos hombres han llegado para arrebatársela. Bueno, solo uno, pero este es el que tendrá que pagar. Tarde a tarde va meditando sobre el asunto. Sería tan fácil, todo es cuestión de un pequeño, ingenuo, accidental empujoncito. Y no es que lo odie, no, le simpatiza, por eso lo acompaña, y sabe de su duelo y lo entiende. Pero es el otro el que la fastidia, el que siempre está acosando a su madre, besándole el cuello, llenándola de mimos, cuando la que debería besarla, acariciarla y llenarla de mimos es ella, la mujer que la parió, pero que la abortó desde que ese individuo hizo su triunfal entrada. Sabe que ellos dos, Mike y ella, son víctimas, pero no sabe cómo saciar la rabia que siente cuando imagina lo que sucede cada noche en aquella recámara. Imaginar su utópico crimen la calma, la serena, casi se diría que la sana. El cielo hace tiempo que cambió su forma, pasó de una grisácea claridad a esos tonos rojizos, purpúreos, amarillentos y áureos. Colores que la remiten a Klimt, a Picasso, a Miró o cualquier otro estallido pictórico. Pero ahora todo es oscuridad, salvo ese rayito intermitente del faro que, desde la lejanía, rítmicamente los ilumina. El firmamento comienza a tornar, los rayos eléctricos compiten en iluminación con los del faro, el mar muestra su violencia y las olas chocan fuertemente contra el acantilado. Desde la distancia se escuchan unos gritos autoritarios: «Mike, Liz, ¿dónde están? ¡Ya vénganse!». Mike continúa absorto sin percatarse de nada. Liz, sobresaltándose un poco, gira bruscamente y alcanza a tocar a Mike. «¡Aquí, aquí!», grita, pero el rugido del mar y de la atmósfera es tan fuerte que no dejará oír ningún grito, ni siquiera de desesperación o de auxilio. Gracias. Voy a leer otro, porque yo quiero que me den gracias. Esto se llama, y también muy curioso porque hay un punto que se repite, ¿no? Pero bueno, ahí va. Se publicó en una revista de Michoacán, se llama Centro, la revista. El texto se llama Nuria, en la Noria de mi memoria. Voy a leer pedantemente un comentario que viene aquí, pero pues no viene aquí. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieres que haga? José Báez Zacarías nos presenta un texto en una prosa que aventura su ritmo a la secuencia de un juego que solo la poesía toma entre sus manos. Báez Zacarías, narrador, cuenta una historia de la hondura erótica que la mirada bien conoce. Y hay un epígrafe que dice: «La noche es sublime,
El día es bello, de Immanuel Kant. Otra vez, pero bueno, ni modo. Siguiendo las costumbres de T.W. Adorno, no el filósofo sino el gato, me quedo absorto mirando un punto fijo de la noche. No sé qué es más pétreo, si el tiempo o mi ser miserable. Miro en torno a mí los siglos que danzan un inmóvil baile de desnable. He aquí presencias antiguas, violentas, amables, modernas, heroicas, corruptas, hombres y mujeres fornicando. Todo copula una estética estática, la atracción de la noche, la atracción de la penumbra, la atracción del oscuro, negro abismo, negra muerte, negro papel donde la luz dibuja, luz luminosa villana, bandolera tocando el bandoneón, hurtando imagen de la ausencia absoluta. Todo es matiz, fauvismo fabulando con la espuma, esperma de las sombras, espectros en espiral pactando ausencias y presencias, éter y forma, deformando lo difuminado para instaurar eternidad. La eternidad no puede pensarse sino en lo femenino, o en los entretenidos juegos eternos que se entretejen siempre en el vello de la mujer, el vello de la bella, césped de la lujuria, que envuelve, que seduce, que se da. Es la eternidad que viola violentamente al olvido. Es tu recuerdo abriéndose paso en las tinieblas de mi memoria. Es la blancura de tu cuerpo adquiriendo curva en el color blasfemo del abismo. Son tus ojos alimentándose en clandestino con el ardoroso deseo con que mi inconsciente mirada te busca en un punto negro, frío, turbio de la noche. Vienen tus ojos de áspid arrastrándose en lo oscuro. Vienen tus dientes, tu lengua y tus labios oscilando ansiosos, perturbados, lujuriosos, en un tornado que se destroza los objetos de mi calma, las cosas de la ecuanimidad, las aristas aristocráticas de la decencia, los contornos de la lógica y la razón. Vienes desnuda, húmeda de sombras y chispas, mojada de lluvia, de luz, luminoso sudor impúdico que aprisiona con su aroma líquidos vaginales atrapados en la grafía de los contrastes. Viene tu cabello rizado, serpenteando serpiente, el ataque del escuadrón de áspides frenéticas. Viene tu cuerpo ardiendo en la noche en que te miro, en la madrugada en que te memoro. Viene tu cuerpo reptando lo nocturno para raptarme en negro, en blanco, en claro, en luminoso. Tu piel se hace sol. Brasa encendida me abraza y me besa. Trepas las burdas rocas de mi cuerpo que te mira. Tu lengua entre tus dientes y tus labios hacen espirales en mi piel. Prejuiciosamente me arrebata el torbellino y son las 1000 posturas de tu cuerpo en claroscuro, las 1000 poses de tu piel nocturna abierta y desnuda a mi piel. Son tus senos de libélula, es tu cuerpo en la luna llena llenando de destello los tallos del misterio. Eres tú brillando de lujuria para mí, es tu cuerpo antiguo actualizándose en insomnio insano. Las grietas de tus manos, de tus pies, de tus muslos que ocultan tu grieta traicionera, quienes me invitan a asomarme en tu sombra. La luz de la lámpara se desvanece y mi piel morena pierde su última claridad. Anochezco. Los límites de mi cuerpo confabulan y el sudor de la excitación escapa húmedo, semánticamente en semen, informe humor que avanza al ácido perfume de tu piel. Entro por las rendijas de la visión de tu desnudez, voy
reconociéndote en el aroma del rocío que cubre el césped de tu lujuria. Voy acercándome al olor seco del sudor excitado de tu axila. Voy embriagándome en el olor acre de tus pies. Sombra, sombra, mi lengua explora las plantillas, hurga los resquicios de la parte tuya más cercana a la tierra y el lombriz serpiente orificio óptico y profano, profundo y ebrio por la red cavernosa de tu cuerpo. Madriguera bestial en que mi bestia explora. La noche es más noche y en la noche oscura el sulfato arde. Dos cuerpos, sombra, son fogata nocturna que asombra. Estallan los recuerdos, los deseos reprimidos, las ganas de tenernos tras los siglos. Estalla la luz en chispa, escarlata, diminutas, que llueven en la noche hasta la última de las estrellas, estrella fugaz, cae lentamente al punto rojo que sin prisa empequeñece hasta volverse verano negro que nos extingue y nos extravía en lo oscuro del recuerdo y de la noche. Ahora sí, gracias. ¿Cómo se escribe un cuento? Pues un relato, a veces uno lo escribe con un principio, a veces pensando en el final, a veces es un cuento de tesis. Escribir un cuento, un relato siempre es un reto, es muy divertido, y sobre todo si uno va cambiando las formas en escribirlo. Yo quiero mostrar una especie de cómo se escribe un cuento. Este es el único relato que hice con un plan general, basado en una historia que me pasaron unos amigos, publicada en un periódico, una historia que pasó cerca de León. Leí la historia y a partir de esa historia elaboré este plan. Si no tienen la hoja por ahí, hay algunas más. Entonces, inicialmente la titulé Historia Policíaca. En general, bueno, los indicios de una felonía son descubiertos poco a poco, a contracorriente. Las revelaciones posteriores precipitan los acontecimientos. Los hechos destacados: paro respiratorio, tibia rota, síndrome de deprivación, hipnotismo, drogas, alcohol. Los dichos: programado para morir, amoríos adúlteros, celos. ¿Qué personajes? Juan, veintitantos, medio alcohólico, cándido. La señorita Bombón, de 18 a 20, guapa, de buen cuerpo. El maestro Horus, cincuentón, con oscuro pasado, seguro e inteligente. El garbanzo, niño ayudante, cándido, listo, aprovechable. El tomatón, también un ayudante que sea boletero, de veintitantos. Jóvenes en el escenario, vecinos del lugar. El lugar, pues un pueblito del interior de la República, con plaza, callejuelas, algunas empedradas, otras en terracería, pavimento, un baldío, más cantinas que escuelas, lo usual. Diégesis, bueno, este tiene que ser el orden de la historia. Un sueño le revela a Juan que conocerá el amor de su vida. 2, pasó el tiempo y no le pasa nada, entra al alcohol por depresión y un primer amor lo rechaza. 3, entra en los espectáculos de hipnotismo y queda impresionado, quiere vivir la experiencia. 4, no se le da la experiencia, vuelve recurrentemente. 5, se ve atraído por el asistente del hipnotizador. El jefe se da cuenta. 6, se repite el contacto. Luego puede 7, haber un pleito. 8, el joven aparece herido levemente. 9, muere, se sospechan de las causas del deceso. Y 10, la investigación se abre y complica más las cosas. Ahora la trama, ¿cómo se va a tejer la historia? Pues empezando por la agonía y la muerte. 2, el proceso de investigación. 3, se recupera el pasado. Y 4, se afecta al presente. ¿Qué música se puede usar? Algún epígrafe, música
de moda, Villarreal, Shakira, Paulina Rubio, Perfecta Cuba. El narrador, como debe ser, pues en tercera persona, estilo libre y directo, tanto cuanto sea posible, eficiente de inicio, pero en el fondo omisión. Pistas serían las causas de la muerte, hay algún arma, las declaraciones, rastros en la ropa, en seres, medicinas, vasos. ¿Cuál es el quid del asunto? Sugerir un posible crimen pasional que apunte a los dos sospechosos, el hipnotizador y el ayudante, conducir la investigación para que implique más a uno en las pruebas, al ayudante, dejar presente la versión popular, la muerte programada, influencia del hipnotizador, sugerir fuertemente la muerte por amor, como de dejarés, o depresión del mismo modo. Una vez teniendo el plan, pues se hace el relato, ¿no? Y queda así. De entrada, pues cambia de nombre, se llama hipnotismo. Pena tras pena, respiraba con trabajo, colando el aire que por instantes parecía aliviarle y en otros laceraba por dentro. En la cabeza viajaban las imágenes. Una y otra vez volvía al instante en que lo había creído. La veía magnífica en su vestido rojo, bailando al son de la música. ¿A quién le importaba? Sí, claro, pero en ese momento le importaba mucho a él. La veía delgada y coqueta, sonriéndole. Y las otras chicas, si no fuese porque las conocía de años, diría que se habían prestado a un juego o que les pagaron. Pero no, las había aptas para andar bailando como desatadas ahí delante de todo el pueblo. Después de la relajación, nomás les habían dado unos pases y luego se subieron al escenario. A la que se vio medio adormilada, el señor de la voz le gritó: «¡Duérmete!» y santo remedio, cayó redondito. Poco después las puso a bailar y ni perezosas empezaron a sentirse, yo creo que en la academia o en una de esas madres, porque hasta le hacían como que le daban la vuelta al micrófono. Otra respiración y entonces la realidad por destapada dolía. No sabía que iba a morir, al menos no tan pronto. Todo empezó normal, un poco de juego, un poco de sueño. ¿Por qué no intentar algo diferente? Algo con lo que tal vez pudiera salir de ese pueblito. Había sido un sueño. La había visto en un sueño, delgada y tímida, sonriéndole, pero no mucho, como acercándose poco a poco. Traía unas botas de charol, negro, y las piernas le subían tersas y morenas hacia una sonrisa abierta. No pensó que los acontecimientos de una vida se aglomeran en unas cuantas líneas. Cuando quiso desdibujarse, ya no tenía el control. Llegó al hospital con heridas leves en apariencia, escoriaciones y una tibia rota. Más tarde, ya muerto, habrían dicho que fue un síndrome de deprivación. Lo cierto es que el dolor no se podía medir porque llenaba toda su vida. Se le conocía simplemente por Juan, pero algunos le decían Juan Penas. Al parecer, muy joven tuvo una decepción amorosa que lo marcó, pero en realidad no se le veía tiempo para atender a una dama, porque se la pasaba deambulando por la ciudad y consumiendo cuanto brebaje alcohólico cayera en sus manos. Todo lo entretenía. Se podía pasar una tarde viendo las palomas y solo necesitaba 1 o 2 tragos para seguirles el paso. Así que cuando el circo de hipnotismo del doctor Horus anunció su triunfal entrada al pueblo, Juan hizo acto de presencia inevitablemente. Y lo presenciado le sorprendió sobremanera. Conocía a toda la gente, que se prestaban a jolgorios y macusadas, se le haría imposible de no verlo. Como era muy divertido, consiguió diariamente los pesos necesarios para volver cada vez. Y cada vez la señorita Bombón le brindaba sus sonrisas, pero no como a todos, porque al término de cada espectáculo, Juan esperaba, y plática, pasaban otro buen rato. No faltó algún problema. Los del circo eran escasamente 4 personas: Horus, el jefe, un señor adulto y cincuentón, 2 ayudantes varones, un niño llamado el Garbancito, el otro un joven mal enjetado, apodado el Tomacón, y ella, la princesa de todos. Y como un día
se tardara más de la cuenta, el tomatón salió a hacérsela de pleito, pero no pasó a mayores. Incluso le gustó que ella lo apapachara para que se fuera. Pero el pleito no pudo evitarse. Lo acusaron de andar importunando a la señorita y le pegaron duro. Juan no quiso dar nombres. Total, una pierna rota no es gran cosa. Pero ya en el hospital, la garganta se le iba cerrando y los recuerdos se le agolpaban como sacudidas y estertores. Murió pensando lo que quiso porque no soltó palabra. Al investigar el asunto, la policía se encontró con que casi nadie sabía gran cosa. Algunos hicieron alusiones vagas. Hubo incluso quien dijo que el hipnotizador lo había programado para morir porque la señorita era su amante. Otro sugirió un posible elixir que no dejaba huella. No faltó quien responsabilizara al tomatón, ni quien dijera que Juan se había metido a robar y lo habían castigado. Pero a la hora de confirmar las declaraciones, el pueblo se hizo fantasma, como cada día, a de las 10 de la noche, casi a la hora en que iniciaba el espectáculo. Una vecina declaró haber escuchado gritos y forcejeos a mitad de la noche, unos días antes del deceso. Al principio le pareció tan loca la idea de que estuvieran volando por el aire como si fueran arrojados de un campo a otro, que pensó ver visiones. Luego supondría que se estaban peleando odiosamente. Al estudiar los botes de basura, se les hallaron abugaduras a todos y por la sociedad inherente no se pudo encontrar algo nuevo. Se procedió entonces a recabar más datos sobre el pasado inmediato. El tomatón fue visto en un par de ocasiones al salir de una de las cantinas, descompuesto y con la ropa jironeada. La siguiente dificultad fue conseguir la versión de los del circo. En cuanto se supo de la muerte, recogieron su carpa y desaparecieron. Una señora de edad afirmó que el doctor Horus tenía influencia posterior sobre sus hipnotizados, los obligaba a ir todos los días a ver el espectáculo y cada vez a hacer cosas más absurdas o proezas físicas que conscientes difícilmente harían. Empezaba por hacer bailar a las mujeres de puntitas, como cisnes, y luego las convertía en Talías y Alicias Villarreales. La señora estaba convencida de que el doctor Horus sorprendió a Juan en plena acción sexual con su joven amante y en castigo le fue escribiendo la vida en pocos días. La autopsia arrojó un resultado escueto: síndrome de deprivación ocasionado por la súbita falta de enervantes, combinado con una química corporal incompatible y el consecuente paro respiratorio. Unos cuantos días para tronar el cuerpo. Pero nadie había visto a Juan subir al escenario, al menos no hipnotizado. La vez que lo intentó, solo estaba adormilado y despertó inmediatamente. Otro de los indicios condujo las pesquisas al niño. Se le había visto en la botica del pueblo, llevando varios pedidos, sustancias que combinadas podrían funcionar como sedantes o enervantes. Era además tan simpático que no se podía sospechar de él. Por eso mismo pudo ser usado. Los botes de basura presentaron rastros de un incendio reciente, plásticos, papel y solventes, pero suele pasar en dichos lugares y periódicamente. Reordenando los datos, el ministerio no podía continuar, no existía demanda y los asesinatos que medio se perseguían, siempre diciendo que hasta las últimas consecuencias eran solo los de los políticos, periodistas o los relacionados con ajustes de cuentas en cárteles de drogas, cárteles de secuestradores o cárteles de banqueros. Juan Penas tendría que tener muy presente el instante en que le inocularon el veneno. Sería el más importante asidero entre los estertores de la agonía, la belleza entre la vida diaria, el instante en que se distingue lo extraordinario de lo usual, el amor del irla pasando. Así, entre una bocanada y otra, se aparecían los ojos, los dientes, los labios de la amada, y el instante en que, aprovechando un breve corte de luz, la besó afuerita del circo, casi frente al patrón. Ella le había contado sus penas y él la comprendió rápido. Le deslizó suave la mano por los cabellos de la nuca y la besó como en el sueño. Al volver la luz, los ojos de ambos no veían nada más, y por un segundo los otros no importaron.
Luego tendría que disputarla, como fuera, a uno o a varios. ¿Qué importaba? Ya había sido suya, ya le había quitado el aliento de la mejor manera. Estaban en los terrenos de la estación del tren, en las afueras, pero a unos 10 minutos del centro, y ella tendría un rato para conseguir algo de cenar. Así que la acompañó, platicando, siendo un andar y un calor junto a ella. Se enteró de los intentos del tomatón por sorprenderla en la madrugada, e incluso una vez entró hasta su cama. Había saltado por la ventana del rodante, borracho y con ganas de enseñarle cuánto la quería. Por fortuna, no sucedió más y ella pudo saberse guapa, deseada por los dos hombres que la acompañaban. Porque el doctor también le tenía aprecio. Le había dicho que sería como una hija para él, que la apoyaría y luego sería una estrella. Empezando como su asistente, aprendería enseguida a bailar y a cantar, a adueñarse del escenario y de ahí a la fama. Y la abrazaba con cariño. Luego la tocaba, pero tanto que llegó a disgustarla. Juan no, él hacía sentir diferente, le gustaba, le daba otro aire. Juan vio su vida con ellos. Ayudaría llevando a los dormidos, mejoraría la música para que bailara, todo lo que se necesitara, y claro, todas las noches dormiría al lado de Bombón, y cada vez que lo imaginaba, encontraba detalles para mejorar. El dolor de la espalda le instaló un frío medular, y en un parpadeo, la señorita Bombón se acurrucaba entre sus brazos luego de un día lluvioso. Quiso jalar aire y solo sentía el mazazo del corazón partiéndole la cabeza, y en los ojos que la veían, Juan reflejaba la imagen más amada. Ya todo era amor, dolor, dolor, amor. Gracias. ¿Sabías que? Guanajuato es historia, Guanajuato es música, Guanajuato es cultura, es juventud exitosa, es alegría en sus calles, fiesta todo el día. Vive al máximo Guanajuato, una experiencia inolvidable. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.